La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica y progresiva. Tú te puedes olvidar de la diabetes si quieres, pero la diabetes no se olvida de ti nunca. El paciente como tal es la principal herramienta para que esta enfermedad, esta patología, les permita vivir lo mejor posible. En el momento agudo de todo este año y medio que fueron las olas, no se veía otra patología en urgencia más que las infecciones por COVID. De repente nos dicen, bueno, se cierran las consultas, cesa toda la actividad, nos dedicamos a COVID y bueno, pues a ver qué hacemos. Entonces cada uno se organizó un poco, cada servicio pues como estimó oportuno. En nuestro caso en concreto nos dedicamos de manera exhaustiva a revisar todas las agendas, las listas de espera. Tuvimos que romper completamente con nuestra rutina de seguimiento del paciente crónico. Y eso lo que nos llevó fue a un malestar a nivel de profesionalidad, porque veíamos que no podíamos abordar al paciente que durante todo el año nos venía a visitar 3-4 veces para llevar un buen control y al final que tuvimos que hacer buscar alternativas. A partir de aquí empezamos a sacar listados de esos pacientes con una mayor fragilidad y empezamos a hacer seguimientos telefónicos. La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica y progresiva que supone probablemente pues, el factor de riesgo cardiovascular más importante, hasta tal punto que ya lo llegamos a considerar a efectos de tratamiento y de objetivos terapéuticos prácticamente como un enfermo cardiovascular, aunque no haya tenido como tal un infarto, un ictus, etc. Realmente hay estudios que sugieren, datos que se han recogido y están publicando, donde parece ser que efectivamente las personas con diabetes respecto a la población que no tiene diabetes sí que ha tenido más complicaciones y peor pronóstico. Aquí nos encontramos con una situación doblemente complicada, es decir, el paciente mayor tiene más riesgo en cuanto a su diabetes, pero también más riesgo con el COVID. Por lo cual, esto es gente que nos hubiera encantado poder ver en persona, pues en la mayoría de veces no se podía por la propia limitación del COVID. Cuando me la diagnosticaron iba casi semanalmente, me pesaban, me medían la cintura, me daban ánimos para perder un poco peso porque estaba un poquito gruesa. Alimentación, me controlaban casi todo. A mí esas consultas presenciales me daban ánimo a seguir mi lucha de perder peso, de controlar la alimentación, el ejercicio físico. A mí me gustaría que fueran presenciales, no es nada igual mirando al médico a los ojos, viendo lo que te está contando, entendiéndolo perfectamente, que quizás los nervios que tengas por teléfono o el tiempo que tienen limitado, necesitas ese contacto físico con la persona. En el momento agudo de todo este año y medio que fueron las olas, no se veía otra patología en urgencia más que las infecciones por COVID y las complicaciones de estas y realmente hoy por hoy hay muchos pacientes, digamos, tanto diabéticos como hipertensos, como dislipémicos y otros tipos de patología crónica que no han podido, digamos, llegar a hacer sus controles y sus seguimientos y se ven con complicaciones y hay un aumento de accidentes cerebrovasculares o infartos que no han podido llegar y que la verdad es muy lamentable.
La hipótesis es que la gente pues, se quedaba en casa y hasta lo último, también por el miedo que tenían a venir al hospital, en parte por eso, en parte porque había dispositivos cerrados y no venían, ¿no? Entonces la diabetes, que es una enfermedad que hay que hacer un seguimiento pues bastante de cerca para evitar complicaciones, seguro que los controles han empeorado de muchos pacientes, ¿no? Piensa que en algún momento de final del año pasado habíamos llegado a reducir, por ejemplo, los controles de los diabéticos, los controles analíticos de los diabéticos en un 50% de lo habitual, o el control del pie diabético por parte de enfermería pues había reducido también a un 40%, o sea que la pérdida de control, que es una virtud de nuestro sistema, que llevamos un control muy estricto de las enfermedades crónicas para evitar descompensaciones y para evitar pues, efectos digamos, a largo plazo, pues esto habíamos perdido una parte importante de esta tarea. Por tanto, sí que nos empezamos a intentar recuperarlo lo más rápido posible, pero esto ha sido, digamos, ha sido complicado por las diferentes olas que hemos tenido. Ahora ha habido una gran pandemia, aún estamos en ella, pero ya están surgiendo otras. Una que quizá está viendo en los medios de comunicación es todo el tema de la patología psiquiátrica, pero hay otra también pandemia, y es todas las patologías crónicas a las que nos enfrentamos habitualmente en la atención primaria, que vemos que se están reagudizando o se están descompensando. Ya estamos viendo pacientes que antes tenían un buen control, si nos centramos en la diabetes, un buen control glucémico, y estamos viendo que ese control se ha deteriorado en el último año. Pues el COVID me paró todo mi ejercicio físico, que era fundamental en el tratamiento para no seguir avanzando. El ánimo que también al bajar el ánimo pues empiezas a comer lo que no debes, al estar confinados pues todos sabemos que hacíamos más bollería, al estar aquí parece que tenías más hambre a todas horas, ese orden que tenía uno en el día se rompió, pues de todo. Si lo pudiéramos medir en términos epidemiológicos, estoy seguro de que todo ese periodo de probablemente peor control metabólico que han tenido estos pacientes, los podríamos traducir en años de vida perdidos con calidad de vida. Si esto no lo conseguimos revertir en un plazo relativamente corto, pues podemos encontrarnos con pacientes diabéticos que tengan más consecuencias cardiovasculares, que tengan más infartos, que tengan más problemas oculares, que tengan más problemas de circulación periférica, y esto comporte visitas a urgencias, visitas a los especialistas, intervenciones, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que queremos evitar. Lo que se consigue con una atención primaria potente y con suficiente musculatura y presupuesto es básicamente conseguir que este paciente crónico tenga este buen control y evite todos estos episodios que estábamos comentando, y lo que tendríamos que hacer es que el COVID y la vacunación nos permitiera recuperar el nivel de control que teníamos antes de la pandemia. A totes les persones diabètiques no s'ho han de pensar ni un moment. Han d'anar a la consulta i el que el metge els vagi fent un seguiment. Mai per si sol pensar que s'arreglaran, no. Han d'anar-hi i llavors hi ha alguna cosa molt important. Han de creure-se'ls, perquè n'hi ha que van al metge i després fan el que volen, no. El metge, si alguna cosa tenim nosaltres que creure, és amb la ciència, per favor. Heu d'anar al metge, que us prenguin el sucre i després si us donen una recepta i us diuen tal, heu de complir el que us fan, perquè si no, sempre s'agravarà la cosa. No anirà millor, no, s'agravarà. Como cualquier patología crónica, y más en la diabetes, es muy importante porque el paciente, al final, como es una patología que es silente, que el paciente no sufre
dolor, no sufre un malestar a no ser que esté muy descompensado. Es necesario ir recordando las pautas, ir recordando las dietas, ir recordando y fomentando la actividad física. Aquí sí que podemos ver que si no hacemos un correcto seguimiento en atención primaria, se pierden los hábitos y con ello empeora mucho el estado de la salud del paciente, y aparte que necesitamos muchos más recursos asistenciales y materiales para poder dar a ese paciente todo lo que necesita. Lo que seguro tenemos claro es que tú te puedes olvidar de la diabetes si quieres, pero la diabetes no se olvida de ti nunca. Esto está clarísimo, o sea, yo puedo cerrar los ojos, pero sigue estando ahí, y lo único que va a pasar si no hacemos el tratamiento adecuado y no aceptamos y manejamos la enfermedad como toca, esto lo único que nos va a llevar es a lo que digo, la diabetes no se olvida de nosotros, y a que tengamos más complicaciones, tanto complicaciones agudas como complicaciones crónicas. El paciente como tal es la principal herramienta para que esta enfermedad, esta patología, les permita vivir lo mejor posible, y que han de ser corresponsables, que han de ser conscientes y que han de aceptar que la diabetes es la patología que tienen, y con ello han de ser consecuentes en su día a día. La responsabilidad es de todos, y los pacientes deben de entender lo que implica ser diabético o tener diabetes, mejor dicho, ¿vale? Para que hagan los cambios adecuados, y que nosotros estaremos para ayudarles en estos cambios, tanto desde atención primaria, con medicina, con enfermería, ¿de acuerdo?, como en atención hospitalaria. Esto es un trabajo en equipo.